Empecé a Sí, grabar. muy bien. Después vemos cómo me lo comparte. ¿Está? Está, Bueno, adelante muchachos. por Buena favor. clase. Adelante Alejandro, toda tuya. Yo me tengo que ir. Chao, Sí, sí, chao. dale. Bueno, pues ya somos unos cuantos y entonces vamos a empezar. Bueno, hoy vamos a ver el tema del recurso de apelación. Eh, Algunas advertencias previas. Eh, la primera es este tema, como muchos otros temas, tiene aspectos que son relativamente sencillos o fáciles de resolver, pero después también tiene algunas cuestiones que se pueden volver muy complejas, que incluso entre nosotros los docentes puede no haber acuerdo, y entonces vamos a arrancar, vamos a darlo, entre comillas, lo que puede resultar fácil, y después vemos hasta qué punto la complicamos con algún ejemplo y demás, pero bueno, es una advertencia que me parece que es válida, porque después, dependiendo dónde lo estudian ustedes, se pueden encontrar con alguna diferencia, ¿no? Sobre todo en el análisis de algunos ejemplos. Después, una segunda advertencia, considerando que la mayoría sigue el material de aval, que como siempre en general decimos es excelente, se los voy a exponer en un orden distinto, que me parece que va a ser más fácil, porque como está expuesto en el libro, lo que advierto es que puede ser más dificultoso comprender. Digamos, hay algunos temas que a veces están en el libro que, que parece que están pensados para el que ya domina en cierta medida el derecho procesal, y entonces les puede resultar más fácil. Entonces, bueno, hechas estas advertencias, vamos a empezar a comentar el tema del recurso de apelación. Alguna cuestión general primero es, en este caso vamos a estar en presencia de un acto procesal, de un acto que van a realizar las partes o interesados, y por medio de ese acto lo que se busca, lo que se pretende es que se revise, se revoque o modifique una sentencia por parte de un tribunal superior. La principal característica del recurso de apelación es que, en definitiva, siempre es resuelto por un tribunal superior. Por eso, incluso en algunos textos y en algunos manuales, se utiliza una expresión que, digamos, que hoy en día no tiene mucho sentido, pero siempre se dice que la apelación es devolutiva o es con efecto devolutivo, lo cual tiene una explicación histórica, pero refiere a que es un recurso que, en definitiva, quien va a estar encargado de resolverlo, es decir, si corresponde hacer lugar al mismo o no, es un tribunal superior. A diferencia, por ejemplo, del recurso de reposición, que ya habrán visto que lo resuelve el mismo tribunal. Bien, esa entonces sería un poco el concepto un poco general del recurso de apelación. Una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es respecto de qué resoluciones judiciales correspondería eventualmente atacar. Sí, recién empezamos. Di un concepto general de que es un acto procesal que realizan las partes o interesados buscando revocar o modificar una sentencia por parte de un tribunal superior. ¿Cuáles son las resoluciones judiciales que pueden ser atacadas con este recurso? Y en este caso nos encontramos que se pueden atacar tanto las sentencias definitivas como las sentencias interlocutorias. En principio todas las interlocutorias. No sé por qué a veces a veces se comete el error en los exámenes de que contestan de que solo se pueden atacar las interlocutorias con fuerza definitiva. Pero la regla general es que el recurso procede contra sentencias definitivas y contra sentencias interlocutorias. Ahora sí podríamos preguntarnos si procede contra todas las definitivas o contra todas las interlocutorias. Y bueno, ahí correspondería aclarar de que no corresponde contra todas. En el caso de las definitivas, un poco la regla general es que sí corresponde contra todas, pero hay excepciones, porque hay sentencias definitivas de primera instancia
que son inapelables. No son muchos los ejemplos, pero algunos ejemplos hay. Entonces, por ejemplo, después en Procesal 2, cuando vean el proceso laboral, van a ver que hay un proceso laboral de menor cuantía, y en ese caso, ese proceso se tramita en instancia única. La sentencia definitiva de primera instancia es inapelable. También hay un proceso de relaciones de consumo, cuando no superan las unidades reajustables. Bueno, es otro ejemplo también en el cual la sentencia definitiva de primera instancia es inapelable. Hay algunos otros ejemplos, hay por ahí un desalojo bastante particular donde interviene la contaduría, que sigue siendo inapelable la sentencia de primera instancia cuando hace lugar al desalojo. Hay también algún proceso de menor cuantía donde es competencia de los juzgados de paz de ciudades, villas o pueblos. Bueno, hay algunas hipótesis, pocas, pero no tienen por qué saberlas todas, simplemente si después se acuerdan de alguna, sí debieran saber de que hay algunos ejemplos. Y bueno, más allá de que no lo vamos a tratar, el tema del debate del principio de la doble instancia, si esto puede ser cuestionable o no. Lo concreto que el principio de la doble instancia, tal como está pensado, por lo menos en el CGP, en el artículo 20 o 22, si no lo recuerdo, del CGP, admite excepciones. Así que, por otro lado, después puede haber alguna norma internacional y demás que determine que sea cuestionable eso. Pero lo concreto que hay procesos que tramitan en única instancia. Esto respecto de las sentencias definitivas. Respecto de las interlocutorias, ya los ejemplos de sentencias interlocutorias inapelables ya son más numerosos los ejemplos, ¿no? Entonces, incluso algunos surgen claramente del código, del artículo 250. Entonces, por ejemplo, la sentencia interlocutoria que se dicta en el curso de una instancia, donde la sentencia definitiva no es apelable, tampoco son apelables las interlocutorias. Lo cual parece lógico, porque digo, si no es apelable lo principal, tampoco sería lógico que fuera apelable o que se pudiera apelar una sentencia interlocutoria dictada en el curso de ese proceso. Entonces, por ejemplo, el proceso laboral de menor cuantía no solo es inapelable la sentencia definitiva, sino que también son inapelables todas las interlocutorias que se dictan en el curso de ese proceso. Tampoco son apelables, por ejemplo, las interlocutorias que se dictan en el curso de un incidente. Entonces, si por ejemplo se promueve un incidente de nulidad, aquella hipótesis del 115.3, y el juez en ese incidente de nulidad rechaza un medio de prueba, esa interlocutoria es inapelable, porque es una interlocutoria dictada en el curso de un incidente. Y después hay muchos más ejemplos, sobre todo los van a ver en Procesal 2, en los procesos ejecutivos, por ejemplo, o lo que corresponde a la etapa de ejecución o proceso de ejecución, donde incluso la regla general de la apelabilidad de las interlocutorias se ve modificado por la regla, digamos, se modifica por la regla inversa. Y entonces incluso, por ejemplo, en el proceso de ejecución, la regla es que la amplia mayoría de las interlocutorias son inapelables, porque en esa etapa ya lo que se busca es que no haya dilaciones del proceso ni entorpecimientos del proceso. Entonces, el legislador ha limitado la posibilidad ahí de apelar las sentencias interlocutorias. Así que con esta segunda variedad de sentencias sí nos podemos encontrar con muchas más excepciones al principio de la apelabilidad. Profe, y Sí, el artículo 250 es el que dice cuáles son las interlocutorias que se pueden apelar, ¿o estoy mal? sí, pero ahí no, digamos, ese es el artículo que tienen que atender, pero ahí no les resuelve totalmente No, la cuestión. no. Porque, por ejemplo, dice que procede contra las definitivas, sin más excepción que la de segunda instancia. Entonces, bueno, ahí ya les está resolviendo que la sentencia definitiva de segunda instancia obviamente no admite apelación. Y después le dice, y las demás que expresamente establezca la ley. Entonces ahí ya hay que ir a ver a cada una de las leyes especiales que de repente regula alguno de estos procesos que les comenté,
y ahí es donde se van a encontrar con una norma que les dice, bueno, en este proceso la sentencia definitiva de primera instancia es inapelable, por ejemplo. O el proceso laboral de menor cuantía que se establece que tramita en única instancia. Entonces ahí hay que, identificar cuáles son esas otras leyes. Después el literal segundo hace referencia a algunas interlocutorias que no serían apelables, pero no identifica todas las hipótesis. Hay otros artículos del código en donde habría que atender para, digamos, ver otros ejemplos de sentencias interlocutorias inapelables. ¿tá? Así que esto que un poco les vengo comentando excede estrictamente lo que dice el 250. ¿tá? ¿Quedó claro entonces esto de un poco la regla general y las excepciones? Otro aspecto general que también es importante destacar, en este caso como en el de todos los recursos, es necesario que sea necesario invocar un agravio o un perjuicio para poder interponer el recurso y tener posibilidades de éxito del mismo, ¿no? Entonces deben manejar el concepto de agravio o perjuicio, ¿no? Y en este caso la insatisfacción de la parte o interesado puede ser tanto total o parcial. En definitiva, se puede utilizar la expresión de que siempre va a haber un agravio o un perjuicio en la medida que la resolución no contempla la máxima expectativa de la parte o interesado, ¿no? Y entonces esto va a obligar a que, en todos los casos que haya que fundamentar un recurso de apelación, se va a requerir lo que se llama una crítica razonada de la sentencia, ¿no? Y bueno, la necesidad de que el recurso incluya esa crítica razonada, por lo menos la inclusión de algún tipo de crítica, llega a ser hasta un requisito de admisibilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver si yo interpusiera un recurso diciendo simplemente que vengo a interponer el recurso, en determinados casos que tengo que fundamentarlo y no lo fundamento, omito esa crítica razonada, el recurso no es siquiera admisible, ¿no? Así que bueno, este concepto del agravio, que lo habrán visto, que a veces se trata para los medios impugnativos en general, obviamente que está presente en este caso del recurso de apelación. Bueno, después de ver un poco estos comentarios que son más bien generales, ahora vamos a ver lo que es el procedimiento, y entonces acá va a haber que distinguir claramente según la sentencia que se impugne con el recurso de apelación, sea una sentencia definitiva o sea una sentencia interlocutoria, porque hay diferencias importantes en cuanto al procedimiento, en cuanto a unos cuantos aspectos, según se trate de una sentencia u otra. Perdón, profesor, Sí. una cosita que me quedé pensando, pero el agravio no era solamente para el tema de los recursos, ¿no? Porque usted dijo para otros medios de impugnación, pero creo que era referente o... ¿No es solo referente que tiene que haber agravio cuando es para los recursos? Y en realidad, yo no sé ahí cómo el profesor se los comentó, pero si yo, por ejemplo, utilizo tengo que recurrir a la vía incidental para alegar una nulidad, es un buen ejemplo de que voy a tener la carga de alegar algún tipo de perjuicio o agravio por el cual yo promuevo ese medio impugnativo, que en ese caso es un incidente de nulidad. Y lo mismo con otros medios impugnativos. Entonces, no lo quiero complejizar demasiado, pero siempre, yo porque había entendido siempre como... que estoy en presencia de un medio impugnativo, que voy a impugnar algo, si lo impugno es porque algún agravio o perjuicio tengo. Si tengo una conformidad total, no debiera utilizar o recurrir a ningún medio impugnativo. ¿Ah? Creo que esto indudablemente es así. Después podemos discutir cuál es la lista de medios impugnativos. En general, ampliamente la doctrina considera que los medios impugnativos no se agotan en los recursos, sino que hay otros medios impugnativos.
Yo no estuve conectado la clase pasada, no sé si el Sí, profesor porque comentó no, algo en ese sentido. creo que el profesor decía por agravio, y justo cuando creo que otro compañero dijo agravio, dijo no, solo utilizarlo como para ese término. Por eso ahora me quedo con la duda si era como que solo para Claro, recursos, pero Claro, está. me lo dijo a mí, por eso yo Sí, también estoy en esa duda que plantea Marta. claro, Pues, pero creo que puede ser algo más terminológico. Después cualquier ah, cosa le pedimos que nos haga la duda, porque en claro, realidad entendieron el ejemplo del incidente como medio impugnativo u otro medio impugnativo. En general siempre va a tener que estar presente un perjuicio, y en función de ese perjuicio que yo recurro a utilizar algún medio impugnativo. o Si sea, es era posible, perjuicio más crítica razonada es lo que es igual a agravio, lo que me dijo. y sí. sí, Pero, y en definitiva, podríamos utilizar, desde el punto de vista terminológico, podríamos decir, estoy un poco deduciendo lo que posiblemente les haya dicho el profesor, es, bueno, vamos a utilizar la expresión agravio únicamente para los recursos, y bueno, en el caso de los demás medios impugnativos, no utilizamos el término agravio, pero bueno, vamos a utilizar un sinónimo, porque incluso en general con los recursos se dice, bueno, el agravio es en definitiva un perjuicio. No, no, No está se bien, lo que compliquen pasa que demasiado con como esto. le observó justamente eso, Ah, está que no bien, sí, está dijera, bien. por eso, gracias. Bueno, no, pero después le pedimos la claro, aclaración, porque la idea es que no haya contradicciones, pero esto en los diferentes temas, o incluso como les advertía, según donde ustedes estudian los temas, a veces se pueden encontrar con diferencias. A veces las diferencias son terminológicas, y a veces no, a veces son diferencias más profundas, porque puede haber diferentes posiciones sobre una misma cuestión. Esto creo que es algo que después lo podemos aclarar, ¿tá? Así que bueno, lo que les decía ahora es que vamos ahora a hacer ya desde ahora la distinción entre la apelación de sentencias definitivas y la apelación de sentencias interlocutorias. Y entonces vamos a ir razonando los diferentes momentos y pasos del procedimiento, de tal forma para que ustedes incluso puedan irlo tomando apuntes. Este es de los temas que con el pizarrón en el sistema presencial yo al menos siempre lo utilizo, porque se puede ir razonando, y además da mejores resultados que traer una placa o algo que además no sabría cómo utilizarlo en este caso, pero el pizarrón sería de ayuda. Pero bueno, se los voy a ir exponiendo de tal forma que ustedes puedan ir como si fuera un cuentito, y ustedes puedan ir viendo los diferentes pasos. Vamos entonces cuando la apelación es de una sentencia definitiva. Entonces, lo primero que tenemos que señalar como importante es: el recurso se interpone por escrito, con sus fundamentos. Hay un plazo para interponerlo de 15 días, que creo que en este curso todavía no vieron los plazos, pero son 15 días que se computan hábiles. Se cuentan a partir del día hábil siguiente al dictado de la sentencia definitiva, que de regla se dicta en audiencia. Y el recurso se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, ¿tá? Entonces, una cosa es ante quién se interpone, y otra cosa es quién lo resuelve en definitiva. Por eso hoy arranqué diciendo que en definitiva lo resuelve el Tribunal Superior, pero se interpone ante lo que sería el Tribunal Inferior, lo que en algunos textos más tradicionales dicen el Tribunal Acuo, con esa expresión en latín. Bueno, así que por escrito, con los fundamentos, en el plazo de 15 días y ante el mismo tribunal. Una vez que se interpone el recurso, ¿qué puede pasar? Bueno, ahí hay dos posibilidades. La primera es que el tribunal controle el recurso, controle los requisitos procesales formales. Esto lo puede hacer el tribunal inferior, ¿no? Controlar los requisitos procesales formales, y rechaza el recurso. Es decir, por ejemplo, lo puede hacer, si bien no es habitual que lo haga en un primer momento antes de dar traslado a la otra parte, pero podría rechazarlo porque, por ejemplo, entiende que es una sentencia definitiva que es inapelable y está mal interpuesto el recurso. O se presentó el recurso el día 16 hábil, había un plazo de 15 días, y entonces rechaza el recurso el tribunal inferior. ¿Qué puede hacer en ese caso el impugnante, el apelante?
bueno, después vamos a ver, o sea, igual a modo de adelanto, tiene la posibilidad de interponer un recurso que se llama recurso de queja por denegación de apelación. No correspondería en este caso, razonando un poquito y haciéndolo un poquito más complejo el tema, no corresponde que, digamos, estamos en presencia en ese caso, de una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. Me está rechazando el recurso de apelación, es una interlocutoria y además es con fuerza definitiva, porque no permite seguir con el proceso, impide la prosecución del proceso. Alguien podría decir, bueno, es una interlocutoria con fuerza definitiva, podría recurrirla con reposición o apelación. Bueno, no es esa la solución, sino que para ese caso concreto hay un recurso especial en la legislación, que es el recurso de queja por denegación de apelación, que después lo vemos un poquito más en detalle. Esa sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis es que lo opuesto, admite el recurso. ¿Sí? Le presento el recurso, el juez controla los requisitos procesales formales, y en principio, recalco, lo admitiría o lo admite. Y entonces, ¿qué es lo que va a disponer? Va a disponer un traslado. Que se dé un Que traslado. tiene que ser de 15 días, ¿no? Ahí está, va a disponer un traslado, como dice el artículo 253 del Código, dispondrá el traslado a la contraparte y a cualquier litigante con interés distinto al del recurrente. Ahora hay una modificación justamente en esta expresión, en la 19.090. ¿En qué está pensando? El ejemplo fácil es, interpone el recurso de apelación el actor, le damos traslado al demandado. Interpone el demandado, le damos traslado al actor. A veces ese esquema es un poquito más complejo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, las hipótesis de intervención de terceros excluyentes, citados en garantía? Podemos estar ante un proceso donde hay aparentemente más de una parte o situaciones de liticonsorcio, etc. Bueno, por eso es que se pulió esa redacción y se dijo, bueno, el traslado, entonces si por ejemplo, apela al actor y está el demandado y el citado en garantía, bueno, en principio le tiene que dar traslado a ambos, ¿no? Lo mismo que si hay un tercero excluyente y tenemos el actor y el demandado originales, bueno, hay que darle traslado a todo litigante con interés distinto al del recurrente. Les comento esto sin complicarlo demasiado, pero eso, digamos, ese es el porqué de la expresión del código. Así que bueno, se va a dar un traslado, el traslado también es por 15 días hábiles, y una vez que se confiere ese traslado, que se hace efectivo ese traslado, ¿qué puede pasar? Y ahí tenemos varias opciones. La primera opción es que a quien se le confiere traslado no diga nada, no conteste nada, no está previsto ninguna consecuencia negativa o perjudicial por no contestar el traslado, en este caso del recurso de apelación. En todo caso, simplemente, digamos, no era uso de la facultad en ese caso de expresar, digamos, consideraciones sobre el recurso o valoraciones sobre el recurso. Esa es una primera posibilidad. La segunda posibilidad es que conteste el recurso, que es lo que se hace habitualmente. En ese caso, contestar el recurso, lo que significa habitualmente es que va a dar, digamos, se va a pronunciar sobre los fundamentos del recurso y dirá, no, mire, el recurso que interpuso la parte contraria no corresponde, está mal interpuesto, los agravios que se exponen no son de recibo, etcétera, etcétera. Bueno, podrá contestar como un demandado le contesta la demanda a cualquier actor, ¿no? Cuestionando el mérito del recurso de apelación. Una tercera posibilidad, esta sí ya es un poquito más compleja, es quien es notificado del traslado del recurso de apelación adhiera al recurso de apelación. Y entonces acá aparece la figura de la adhesión al recurso de apelación. Y bueno, cuidado con la expresión adherir al recurso de apelación, porque en alguna oportunidad nos contestan de que adherir al recurso es decir que se está de acuerdo con el recurso de la parte contraria, y eso no es así, no tiene nada que ver. Miren, lo vamos a analizar, esto de la adhesión a la apelación,
a partir de un ejemplo. Supongamos que yo al doctor Santi le promuevo un juicio y le reclamo, pido que se lo condene a pagarme 100 pesos. Y la sentencia de primera instancia lo condena a pagarme 80 pesos. Con lo cual, ustedes advierten que estamos ante una hipótesis donde, de alguna forma, hay agravio o perjuicio para ambas partes. Yo pedí que lo condenaran a pagarme 100 pesos y el juez lo condenó a pagar 80 pesos. Y él se defendió diciendo que no correspondía pagar nada y lo condenaron a pagar parcialmente 80 pesos. Entonces, ¿qué puede suceder y qué es lo que, digamos, en ese ejemplo que me parece que es bien fácil de entender? Seguramente mi actitud como parte actora ante esa situación va a ser, digamos, conformarme con lo que la sentencia estableció. Pedí 100 pesos, bueno, no me dieron los 100 pesos, me dieron 80, como el perjuicio es de poca dimensión, no es un perjuicio grave el que me genera la sentencia, lo más probable es que yo no apele por vía principal, es decir, me conforme con el resultado que está determinando esa sentencia en el proceso. Pero ¿qué sucede? En el caso del doctor Santi lo condenaron a pagarme 80 pesos. Entonces, si él decide apelar, que es más probable, porque en ese caso el perjuicio de él es mucho mayor, si él decide apelar, cuando me dan traslado a mí del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en este ejemplo concreto, yo voy a poder adherir. En definitiva, esto se explica porque muchas veces, aunque no haya una conformidad total con la sentencia, se decide no interponer el recurso de apelación, porque vean ustedes, el tema, digamos, de la segunda instancia, interponer un recurso de apelación y demás, genera todo un gasto de energía, de tiempo, etcétera, etcétera, que de repente en este ejemplo concreto a mí me sirve más cobrar los 80 pesos y no estar interponiendo un recurso que de repente va a insumir un tiempo su tramitación y demás, por tan solo 20 pesos de diferencia. Pero, ¿qué pasa? Ante la apelación que plantea la parte contraria, bueno, ahí sí yo digo, bueno, no, ahora ya ese argumento se destruye, porque ahora necesariamente va a haber un trámite de segunda instancia que voy a tener que esperar hasta el final para eventualmente cobrar el crédito. Y entonces ahí adhiero a la apelación que plantea la parte contraria. En definitiva, estos ejemplos de adhesión a la apelación funcionan en los casos de lo que se llama sucumbencia recíproca, es decir que, como arrancó el ejemplo, vieron que les destaqué, hay agravio o perjuicio de ambas partes. Seguramente el agravio o perjuicio para una de las partes interesados es menor, y entonces decide no apelar por vía principal, ¿tá? Que es la forma de identificar el fenómeno cuando, sin importar lo que hace el contrario, yo decido apelar la sentencia. ¿Tá? Pues si presento la demanda y me la desestiman totalmente, bueno, obviamente que en ese caso el demandado no va a tener agravio, pero ahí es una hipótesis donde voy a apelar seguramente por vía principal, ¿no? Así que bueno, en esto consiste, digamos, la adhesión a la apelación. No, como vieron, no es estar de acuerdo con el recurso de apelación que el contrario interpone, sino aprovechar la apelación, quizás es el concepto importante, aprovechar la apelación del contrario para yo también interponer ahora mi propia apelación. Pero si cae... La podría haber hecho por vía principal, pero no la hice porque no valía la pena. Pero claro? si cae la apelación esa, cae también la adhesión. Bueno, ese es otro tema. Eso tiene que ver, un tema muy discutido de, digamos, hasta qué punto la adhesión, la apelación adhesiva o por adhesión, depende, digamos, de la principal. Y en general, mayoritariamente se ha entendido que sí, que es así. Pero bueno, ahí en definitiva volvemos al punto cero. Es decir, el ejemplo que plantea la compañera sería que el recurso que interpuso el doctor Santi lo interpuso fuera de plazo. El juez no lo advirtió, me dieron traslado y yo adherí.
y después de haber adherido se advierte que la primera apelación principal fue interpuesta fuera de plazo, y entonces caería la apelación principal y caería la adhesión. Bueno, sí, en general se analiza o se examina de esa forma, ¿no? Pero en definitiva, nunca lo vi en la práctica que eso sucediera, pero si sucediera, digamos, la forma de analizarlo efectivamente sería esa, ¿no? Entonces te conviene hacer un... A Perdón. ver, ¿sí? Entonces te conviene hacer una apelación aparte en vez de adherirte, pues si llega a caer la adhesión de la apelación, también caen los efectos que vos apelás, Sí, pero ¿no? vean una cosa. Primero, cuando a mí me den traslado de la apelación del contrario, si bien puede suceder que a ese momento yo ya no esté en condiciones de apelar por vía principal, bueno, ahí voy a poder controlar si apeló en tiempo y forma o no. El riesgo mayor podría estar en el plazo, pero eso en general se puede controlar, porque uno en general, cuando se dicta una sentencia, acá ya les estoy dando un enfoque un poco más práctico, cuando se dicta una sentencia y uno está en la postura de que en principio no la va a apelar, está a la expectativa de lo que hace el otro, de lo que hace el contrario. Y generalmente puede controlar y advertir si el contrario en los últimos días, está bien que lo puede hacer el día 15 a las 6 menos 5 minutos, ¿no? Ahora un poquito menos, porque ahora es hasta 6 menos cuarto, pero digo, no es habitual que en esos casos, digamos, se esté presentando la apelación fuera de plazo. Pero en el peor de los casos, como decía, volvemos al punto cero, porque va a ser desestimada la apelación del contrario, es decir, ni siquiera se va a sustanciar si es que fue interpuesta fuera de plazo, y bueno, y la conformidad que yo tenía con esa sentencia de que lo condenaban al contrario, en este caso al doctor Santi, a pagarme 80 pesos, y bueno, me quedo con esa solución, ¿tá? Porque el mecanismo es útil cuando yo en principio me conformo con la sentencia, pero al ver que el contrario apela, y entonces eso va a generar toda una continuación del proceso que puede llevar unos cuantos meses, etcétera, etcétera, bueno, ahí es que decido adherir, porque digo, me conformé porque, no me conformé porque, digamos, considerara que está absolutamente correcta la sentencia. Me conformé porque contempló buena parte de lo que yo reclamé y no me valía la pena apelar por vía principal. ¿Tá? ¿Quedó claro cuáles son los razonamientos o las motivaciones que están detrás y que explican esto de la adhesión? Está bien esa hipótesis de la compañera de que si cae la apelación principal, caería también la adhesión. No es frecuente de encontrarla en la práctica, sí es bastante frecuente el mecanismo de la adhesión, pero bueno, en todo caso ahí el principal perjudicado va a ser el que intentó apelar por vía principal y presentó el recurso fuera de plazo, por ejemplo. El otro ya de alguna forma se había conformado. ¿Alguna otra duda con relación a Profe, la adhesión? entonces, ¿me escucha? Sí, escucho perfecto. Ah, está. O sea, que no va por vía principal, pero lo que hace es aprovecha la apelación de la otra parte y se conforma porque, digamos que contempla buena parte de lo que fueron sus intereses, aunque quede esa diferencia, o sea, como en el caso que planteaba de plata. Exactamente, esa es la mejor expresión, por eso en algún momento yo les dije que es la expresión que generalmente se utiliza en doctrina. Bueno, aprovecha la apelación del contrario por vía principal, adhiriéndose. Es decir, en definitiva es una forma de decir, bueno, ahora que apeló el contrario, yo también voy a apelar porque también tengo agravios. ¿Tá? La diferencia está que los agravios que tiene el adherente seguramente no eran de la misma dimensión que los agravios de quien apeló por vía principal. Era mucho mayor el agravio del doctor Santi, que lo habían condenado a pagar 80 pesos, que el agravio que podía tener yo por los 20 pesos que el tribunal no contempló. ¿Quedó claro?
Sí, ahora sí. Pero está, digamos, bien exacto el comentario que hiciste en ese sentido. Bueno, si hubiera una adhesión a la apelación, ¿cómo sigue ahora este cuentito? Traslado a la parte contraria, en este caso como es una definitiva, por 15 días. En el ejemplo que estábamos manejando, de mi adhesión a la apelación, traslado al doctor Santi por el plazo de 15 días. Y luego de que él eventualmente evacúe o no evacúe, una aclaración, que es un detalle menor, pero si yo, digamos, apelé por vía principal, supongamos que en el mismo ejemplo ambas partes interpusieron recurso de apelación, cuando se dan los respectivos traslados, no puedo adherir en ese caso, porque, digamos, ya apelé por vía principal y, digamos, agoté el ejercicio de la facultad. Podré contestar o no contestar, pero no adherir y entonces, digamos, complementar la apelación que había hecho por vía principal. Entonces, volvemos a cómo veníamos razonando. Evacúa el traslado de la adhesión a la apelación el doctor Santi, y bueno, y ahí sí el tribunal va a dictar nuevamente una resolución por la cual definitivamente admite o rechaza el o los recursos, ¿no? Entonces ahí aparece generalmente una resolución que más o menos dice, si quien recurrió es uno solo, dirá, habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la sentencia definitiva número tal, elévese al superior con las formalidades de estilo. O por el contrario, si hasta ese momento que el tribunal va a hacer un nuevo control de la admisibilidad, entendiera en ese momento, luego de que se evacúan los respectivos traslados, entendiera que él o los recursos de apelación no son admisibles, bueno, esta es también la oportunidad para rechazar el recurso, ¿no? Antes de elevarlo al superior. Y si se produce un rechazo del recurso o los recursos en este momento, nuevamente se puede recurrir a la interposición del recurso de queja, que después vamos a ver un poquito más en detalle. Si se eleva lo que se eleva el expediente, es decir, se franquea el trámite ante el tribunal de alzada, la regulación de qué es lo que sucede después está en el artículo 344 del Código, que ustedes pueden leer, y ahí están los detalles del procedimiento, lo que sería el procedimiento en segunda instancia. Vieron que hay en definitiva tenemos una parte del procedimiento, transita en primera instancia frente al mismo juez que dictó la sentencia, y después que se produce lo que se llama franquear la apelación o el franqueo o la elevación del expediente al superior, viene el procedimiento en segunda instancia. Y bueno, ese procedimiento en segunda instancia tiene alguna variante, si es un tribunal unipersonal o colegiado, porque de repente es una sentencia dictada por un juez de paz y quien conoce de la apelación es un juez letrado. O es una sentencia de un juez letrado y quien conoce y resuelve la apelación es un tribunal de apelaciones que es un órgano colegiado. Entonces ahí tiene algunas especialidades, pero eso ahora no. El 344, en el artículo 344 están estos detalles vinculados con la doble instancia, con la segunda instancia más concretamente. Bien. Ahora, sí, 344. Ahora, digamos, el otro aspecto que les voy a comentar, vinculado con la apelación también de sentencias definitivas, tiene que ver con la siguiente pregunta que debiéramos hacernos. ¿Qué efectos tiene la interposición del recurso de apelación de una sentencia definitiva respecto de la posible ejecución de la misma? Y entonces ahí tenemos que hacer una primera distinción vinculado con lo que se llaman los efectos del recurso de apelación, porque habría dos posibilidades, lo que se llama el efecto suspensivo o el efecto no suspensivo. Esto está referido en el artículo 251 del Código. ¿Sí?
Lo de efecto suspensivo no sería aquello que cuando la sentencia, o sea, queda sin efecto y por el tiempo que transcurre el recurso, no puede darse sus efectos, o sea, no pueden juzgar a nada. No, los efectos, esto del efecto suspensivo o no suspensivo, tiene que ver con la siguiente pregunta que yo les planteaba. La sentencia se apeló, se interpuso el recurso. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se puede ejecutar o no se puede ejecutar? En el ejemplo que estábamos viendo, lo condenaron al doctor Santi en primera instancia a pagarme los 80 pesos, pero el doctor Santi apela, interpone el recurso de apelación. Esa apelación de la sentencia definitiva tiene efecto, en principio, efecto suspensivo o efecto no suspensivo. Si tiene efecto suspensivo, se suspende el pago de los 80 pesos hasta ver qué es lo que resuelve el Tribunal Superior. Si el efecto fuera no suspensivo, se le podría intimar inmediatamente el pago. Bueno, acá viene una regla importante. Lo que pasa es que Tratándose, no hay cosa juzgada en sí. sí, pero a veces lo de la cosa juzgada va por un lado y lo de la posibilidad de ejecutar una sentencia o no va por el otro. Pero sin hacerlo tan complicado, la regla que está establecida en el artículo 251 es que, tratándose de sentencias definitivas y de interlocutorias con fuerza de definitiva, el efecto de la interposición del recurso de apelación es siempre suspensivo. Es decir, se suspende el eventual cumplimiento o ejecución. Como dice el 251, dice que tratándose de las sentencias definitivas, con efecto suspensivo, dice. Vean el literal primero del 251. Incluso dice, en cuyo caso la competencia del tribunal se suspende. Y entonces acá hay unas distinciones, acá con cuidado para tampoco, digamos, hacerlo muy complicado, de si lo que se suspende es solamente el cumplimiento de la sentencia o se suspende la competencia del inferior. Lo concreto, quédense con la idea de que no se cumple, no se ejecuta la sentencia, el efecto, eso es lo que significa el efecto suspensivo. Y, digamos, se va a Salvo los acotar procesos de amparo. Bueno, los procesos de Salvo amparo, está muy bien la acotación, digamos, es un ejemplo de sentencia definitiva que no obstante, en caso de ser apelada, no obstante ello se cumple. Es la interposición del recurso de apelación no tiene efecto suspensivo, pero es una excepción. Digamos, la regla general en los procesos es que la interposición del recurso de apelación tiene efecto suspensivo. Esto no impediría, por ejemplo, pedir una cosa que se llama la ejecución provisional de la sentencia en determinados casos, pero esto vinculado un poco por esa acotación de que no hay cosa juzgada, pero en realidad mecanismo para ejecutar la sentencia hay. Lo que pasa es que hay que hacer lo que se llama una ejecución provisoria. Pero ahora no nos metemos en eso. Ustedes tienen que saber que ante la apelación de una sentencia definitiva o una interlocutoria con fuerza de definitiva, corresponde el efecto suspensivo de la apelación. ¿Tá? Por el contrario, el efecto no suspensivo, ya lo vamos a aclarar, se aplica obviamente en la apelación de sentencias interlocutorias, porque la definitiva dijimos que el efecto era el suspensivo. Cuando el efecto es no suspensivo, eso significa que, no obstante haberse interpuesto el recurso de apelación, la sentencia se cumple, se ejecuta. Después habrá que ver qué es lo que resuelve el Tribunal Superior. Capaz que el Tribunal Superior decide revocar esa sentencia y bueno, eso genera el problema que lo que se haya hecho en cumplimiento de esa sentencia habrá que considerarlo ineficaz. Pero en principio se cumple. Eso es lo que significa que la apelación tiene efecto no suspensivo o sin efecto suspensivo, que es el literal segundo de este 251, en donde dice, bueno, se señalan las actuaciones que deberán integrar una pieza. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Se hace lo que se llama una pieza por separado, es decir, una parte del expediente va para el Tribunal Superior, el resto continúa con el inferior, porque no tiene efecto suspensivo ni respecto de la sentencia,
ni respecto del proceso principal. Continúa todo igual como si no se hubiera apelado. Habrá que ver después qué es lo que resuelve el superior, que incluso, como refiere el código, tiene la posibilidad, atendiendo a las circunstancias del caso, de ordenar la suspensión de los efectos, de esa resolución, de esa sentencia, etc. Pero, ¿sí? Que igual tiene solo, o sea, el Tribunal Superior tiene solo 48 horas para decir qué hace, o sea, es bastante acotado el tiempo. Sí, digamos, en realidad las 48 horas está previsto para, digamos, habilitar la posibilidad de que rápidamente, si es un disparate jurídico que puede generar un perjuicio importante, rápidamente lo resuelva. No significa que la regla sea que se va a resolver en 48 horas esa apelación con efecto no suspensivo o sin efecto suspensivo, porque, digamos, incluso todo eso de armar la pieza, etcétera, elevarla al superior y demás, generalmente insume bastante tiempo. No es una hipótesis muy frecuente hoy en la práctica, ¿no? Por las modificaciones sobre todo que ha tenido el código y por lo que ahora vamos a ver que es el efecto diferido o trámite diferido. O Lo sea primero es que ver si... ¿sí? sería solo en caso de que, o sea, que el agravio o el error sea muy grave, ahí sí va a decidir en 48 horas, si no, Claro, se para corren otros evitar, plazos. seguro, para evitar un perjuicio innecesario, porque digo, como les dije, no se suspende el trámite del principal y en especial no se suspende la ejecución de esa resolución. Entonces, si bien después podemos revocar todo y decir que, bueno, que todo lo que se hizo o ejecutó habrá que ver en cada caso concreto, todo lo que se hizo o ejecutó en cumplimiento de esa sentencia, que de regla va a ser una sentencia interlocutoria, ¿no? Es ineficaz, bueno, pero aún en esos casos siempre hay riesgo de que se haya en el interín ocasionado algún tipo de perjuicio gratuito. Entonces, por eso es que está esta posibilidad de que incluso suspenda la ejecución y digamos, ante la posibilidad de que se ocasione un perjuicio con esas características y que, digamos, estudien más en detalle la cuestión y, por ejemplo, decidan revocar la sentencia, ¿no? Bien, ¿quedó claro entonces estas diferencias entre suspensivo y no suspensivo? Tiene que ver, como les dije al principio, si la sentencia o la resolución en cuestión, o en este caso impugnada, se cumple o no se cumple. Cuando es con efecto suspensivo, no se cumple. Cuando es sin efecto suspensivo, se cumple. ¿Quedó clara la distinción? Ahora vamos a ver una variante, porque tradicionalmente se dice que los efectos del recurso de apelación son suspensivo, no suspensivo y diferido. Pero en realidad esto del diferido va por otro carril, no tiene que ver con esto de si se cumple o no se cumple la sentencia. Tiene que ver con el procedimiento del recurso de apelación, si de alguna forma se difiere o si el procedimiento es inmediato. El opuesto a diferido o lo opuesto a lo diferido es lo inmediato. Y entonces podríamos distinguir apelación con procedimiento inmediato o trámite inmediato o apelación con procedimiento o trámite diferido. Es decir, como les digo, corre por un carril distinto a lo de suspensivo y no suspensivo. Con lo cual, en esa distinción tradicional, se estaría mezclando algo suspensivo y no suspensivo, algo que no tiene que ver con, digamos, diferido o inmediato. Hay que hacer esta aclaración porque además está, según donde lo lean, van a encontrar un enfoque diferente. El enfoque correcto me parece que es el de aval, porque realmente dice, bueno, estrictamente no se trata de efecto diferido, sino de trámite diferido. Y creo que comentándole o haciéndoles esta aclaración de que el trámite puede ser diferido o inmediato,
es que ustedes advierten que esto no tiene nada que ver con el efecto suspensivo o no suspensivo. Alguna relación entre las dos cosas hay, que ahora las vamos a ver, pero es una aclaración que... Es como cuando me pone un ejemplo, me niegan una prueba, entonces yo digo, apelación con efecto diferido, y estoy como apelando para después saber si la sentencia me favorece o no. ¿Es algo así? Bueno, ahora lo vamos a ver, porque esto del trámite diferido o el trámite inmediato o el efecto diferido guarda relación con la apelación de interlocutorias. No, lo de diferido no es un mecanismo que esté previsto en la apelación de las sentencias definitivas. Entonces ahora vamos a ver la apelación de sentencias interlocutorias y entonces va a surgir esto del trámite diferido. En el caso de las sentencias interlocutorias, ¿quedó alguna duda de la apelación de sentencia definitiva? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Después hay un par de reglas importantes ahí, pero eso se las voy a comentar al final, que tienen que ver con las facultades o poderes del Tribunal Superior. Bueno, si no hay dudas entonces respecto a la sentencia definitiva, vamos con las sentencias interlocutorias. En el caso de las sentencias interlocutorias, para analizar el procedimiento, hay que hacer dos distinciones importantes. La primera distinción importante es que hay que distinguir según la sentencia interlocutoria sea dictada fuera de audiencia o en audiencia, ¿tá? Porque el procedimiento es distinto en un caso y otro. Pero además, y en ambos casos, tanto si es fuera de audiencia o en audiencia, hay que también distinguir si la apelación es con trámite diferido o no. Porque si la apelación es con trámite diferido, como venía adelantando la compañera, incluso daba un ejemplo, el procedimiento va a ser uno, y si no es con trámite diferido, lo cual equivaldría a decir que es con trámite inmediato o procedimiento inmediato, la solución es otra. Vamos con la primera hipótesis, sentencia interlocutoria dictada fuera de audiencia. En ese caso, tiene algunos parecidos con la apelación de la definitiva, en el sentido de que se interpone por escrito con los fundamentos ante el mismo juez que dictó la sentencia interlocutoria, pero en un plazo de 6 días. ¿Ah? En vez de ser un plazo de 15 días, como vimos para las definitivas, cuando es una interlocutoria dictada fuera de audiencia, el plazo para interponer el recurso de apelación con los fundamentos es de 6 días, que obviamente son 6 días hábiles y se cuentan a partir del día hábil siguiente a la notificación de la interlocutoria, que cuando se dicta fuera de audiencia, de acuerdo a uno de los numerales del artículo 87, la regla es que hay que notificarla a domicilio. Así que esa sentencia interlocutoria va a ser notificada a domicilio, que podrá ser, después lo van a ver, podrá ser el domicilio físico, el domicilio electrónico, pero bueno, a partir del día hábil siguiente a esa notificación empiezan a correr los 6 días. Si por el contrario la sentencia interlocutoria es dictada en audiencia, en ese caso es necesario anunciar verbalmente en la audiencia, hay que anunciar verbalmente que se va a interponer el recurso, y esto se hace en la audiencia sin expresión de los fundamentos. Es decir, en ese ejemplo que ponía la compañera, de que estoy en la audiencia y el juez me rechaza un medio de prueba, es una interlocutoria simple, me rechaza el medio de prueba porque supuestamente me dice que es manifiestamente impertinente, yo no estoy de acuerdo, entonces lo que tengo que hacer en ese caso, si considero que eso es un error del tribunal, tengo que anunciar verbalmente que voy a apelar esa resolución. Ahora bien, quizás ese ejemplo no era el mejor, porque todavía estoy en los ejemplos que el trámite no es diferido. Pero después vamos a suponer que no es por un tema de prueba, que es otra interlocutoria simple,
entonces en ese caso anuncio la apelación y después tengo un plazo de 6 días hábiles para expresar los fundamentos. ¿Tá? Me voy de la audiencia, en el acta va a quedar consignado de que anuncié el recurso de apelación contra esa interlocutoria, y después en los 6 días hábiles siguientes, a contar del día hábil siguiente a la audiencia, tengo que presentar un escrito con los fundamentos. Si no presento el escrito con los fundamentos, me van a tener por desistido del recurso de apelación que anuncié en la audiencia. ¿Ah? Así que bueno, esto también tiene que ver a veces con la importancia de comparecer a las audiencias y el riesgo que hay ante la eventualidad que se dicte una sentencia interlocutoria a una audiencia a la cual yo debía concurrir y no concurro, al no haber podido anunciar el recurso de apelación, marché, después no voy a poder apelar esa sentencia. Así que quedó la distinción fuera de la audiencia y en audiencia. ¿Tá? En una se hace todo junto, cuando es en audiencia hay 2 momentos. Un primer momento, anuncio, ahí después también hay unas cuestiones terminológicas, porque alguien dirá, algunos dicen, bueno, interpone el recurso, otros dicen, no lo interpone, anuncia el recurso, y en realidad se interpone cuando expresa los fundamentos en el plazo de los 6 días. Bueno, hilando fino, se podría, digamos, tomar partido por una posición u otra sin... La idea, en el caso de ustedes, no complicar demasiado, complejizar demasiado la cuestión. Si dicen que se anuncia o que se interpone el recurso sin fundamentar y que esto se hace en los 6 días hábiles siguientes, está correcto, está bien. Pero acá la advertencia que viene ahora es, digamos, en estas hipótesis que analizamos, estamos ante hipótesis de lo que sería el procedimiento inmediato. Es decir, porque en ambos casos, en uno por escrito expresé los fundamentos, en el otro los expresé a los 6 días siguientes. ¿Hay adhesión en esta? Puede haber también adhesión, sí, puede haber en las interlocutorias, puede haber adhesión como hay en las sentencias definitivas. Pero ahora tenemos que ver una variante a esto que vimos de la apelación de las sentencias interlocutorias cuando corresponde aplicar el efecto diferido, o como les decía, que me parecía más correcto decir, son apelaciones con trámite diferido o con procedimiento diferido. ¿Qué es lo que sucede ahí? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo corresponde otorgarle a la apelación de las sentencias interlocutorias procedimiento diferido o trámite diferido, o como decían otros autores antes, efecto diferido? Porque digo, en función de estas diferencias, la primera pregunta es, ¿y cuándo se aplica el efecto trámite diferido? Bueno, por suerte, y se ha ido esto en función de las modificaciones que ha tenido el código, se ha ido puliendo. El efecto trámite diferido se aplica cuando la ley lo dice o lo establece expresamente. Entonces, desde ese punto de vista no es tan difícil, porque sabiendo ustedes identificar las normas donde está establecido a texto expreso el trámite diferido, bueno, basta con atender a esas normas para saber que en ese caso el trámite es diferido. ¿Cuáles son los ejemplos más importantes y habituales? El primer ejemplo es artículo 147 del Código, que es el ejemplo que puso hace unos minutos la compañera, sentencias interlocutorias que resuelven aspectos vinculados a la prueba, tanto el diligenciamiento, la producción, etcétera, vinculado a la prueba. El juez admite un medio de prueba, el juez rechaza un medio de prueba, el juez dispone que un medio de prueba se va a producir de determinada forma. Bueno, estamos todas ante, en todas esas hipótesis, estamos ante sentencias que resuelven, digamos, toma decisión respecto de la producción de la prueba. Bueno, siempre que se apele a alguna de esas sentencias, es siempre con trámite diferido. ¿Tá? Y ahora después vamos a ver en qué consiste ese trámite diferido. ¿Qué otras hipótesis hay? 252, el artículo 252 del Código, las sentencias interlocutorias que resuelven los incidentes. También se apelan con
efecto o trámite diferido. El otro artículo importante, el 342.2, en principio, las sentencias interlocutorias que se dictan en audiencia, la audiencia preliminar o la audiencia complementaria, bueno, se apelan con efecto diferido, salvo algunas excepciones que están establecidas en el propio código. Es decir, el código establece ahí una regla general y después dice que tales o cuales sentencias les corresponde en definitiva, les corresponde el trámite inmediato y eventualmente el efecto suspensivo. Porque, por ejemplo, la sentencia interlocutoria que se dicta en el curso de la audiencia, que hace lugar a la excepción de caducidad, bueno, además de que es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, es con efecto suspensivo, y además con trámite inmediato. ¿tá? Así que, bueno, los ejemplos o las hipótesis de trámite o efecto diferido están a texto expreso en el código. Eso es lo que ustedes tienen que saber y acordarse de algún ejemplo. Generalmente, el ejemplo de la sentencia, la interlocutoria que resuelve cuestiones vinculadas a la prueba, generalmente lo recuerda. ¿tá? Y bueno, que era el ejemplo que ponía la compañera. Como aclaración, que no está de más, estas hipótesis de trámite diferido refieren siempre a interlocutorias simples, ¿no? Es decir, porque de acuerdo a lo que vimos, combinando esto con el efecto suspensivo y no suspensivo, si es una interlocutoria con fuerza definitiva, el efecto va a ser suspensivo y el trámite va a ser inmediato. Es decir, trámite inmediato porque se va a elevar, se va a sustanciar y se va a elevar al superior. Porque cuando se dice que es diferido el trámite o el procedimiento, la otra pregunta relevante es, ¿qué es lo que se difiere? ¿Qué es lo diferido? El tiempo. Lo diferido es la fundamentación del recurso, es decir, la expresión de los fundamentos, la sustanciación del recurso, eso de que le dan traslado a uno, traslado a otro, y el franqueo, la elevación al superior. Este aspecto es bien importante, es decir, ¿qué es lo que se difiere? ¿Qué es lo que se difiere en el tiempo? Porque el recurso interponerse se interpone. Vamos a ver que lo que se difiere son la expresión de los fundamentos, la sustanciación y la elevación al superior. Ahora, la otra pregunta relevante con relación a esto, y ahora ya empezamos a ver algún ejemplo más en detalle. El porqué de este mecanismo, ¿por qué existe este mecanismo de la apelación con trámite o efecto diferido? Porque lo que se ha tratado de buscar es un mecanismo que evite el entorpecimiento o la dilación permanente del proceso. Ustedes podrán darse cuenta fácilmente de que si todas las apelaciones de todas las interlocutorias fuera con efecto suspensivo, sería un caos, porque alguien que quiere dilatar un proceso, que no tiene muchas ganas de pagar, se imaginan, empieza a apelar cuanta interlocutoria se le cruza, y si vamos a estar suspendiendo el proceso y elevando al superior y volviendo al inferior y elevando, sería imposible. Entonces, de allí que la tendencia sea que el efecto suspensivo se aplique solo para las interlocutorias con fuerza definitiva. En el caso de las interlocutorias simples, nos podemos encontrar o bien con el trámite diferido o bien con el trámite inmediato. Lo del trámite inmediato generalmente es para las que a su vez combinan con efecto no suspensivo. Se forma la pieza y se eleva al superior. Pero la evolución que ha tenido el código es incluir cada vez más, dentro de la apelación de interlocutorias, incluir hipótesis donde el trámite es diferido. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿a qué se apunta? Se apunta a que quizás esa apelación que se interpuso en un determinado momento, al final del proceso ya pierda su utilidad o carezca de utilidad. Entonces, vean el ejemplo del rechazo de un medio de prueba que planteaba la compañera. Yo estoy en la audiencia preliminar, propuse una prueba en la demanda, supongamos que yo soy el actor, seguimos con el mismo ejemplo, el juez me rechaza un medio de prueba. Apelo a la sentencia interlocutoria. Puede suceder que al final del proceso, no obstante el tribunal haberme rechazado un medio de prueba,
quizás al final del proceso puede suceder que yo resulte ganancioso, que se ampare la demanda. Y entonces esa apelación diferida o con trámite diferido, ustedes pueden advertir que queda, digamos, casi que anulada la utilidad de esa apelación. Entonces, este mecanismo justamente piensa en esas hipótesis, donde más allá del agravio que me puede haber causado una proceso, para ver cuál es el resultado final del proceso, Profe, se y ahí trabó un sí, poco lo último. sí, les decía, la idea es, esperemos al final del proceso, más allá del agravio o el perjuicio que me puede haber causado el dictado de esa sentencia interlocutoria, esperamos al final del proceso a ver cuál es el resultado final de ese proceso. Y entonces ahí, obviamente, si pierdo el juicio, y si lo pierdo además, y yo entiendo que lo perdí porque el juez no me hizo lugar a esa prueba, voy a diferir para ese momento, para la eventual apelación de la sentencia definitiva, ahí voy a apelar la sentencia definitiva y voy a tener que exponer los fundamentos de la apelación diferida que anuncié en la audiencia. ¿Tá? Entonces, la exposición de los fundamentos de la apelación se posterga para la eventual apelación de la sentencia definitiva. Vamos a ver un poco ahora el código, porque esto, digamos, muy sucintamente, traté de explicarles el porqué de este mecanismo, ¿no? Es decir, el porqué, existiendo agravio respecto de una interlocutoria, no se exponen inmediatamente los fundamentos de ese agravio, sino que se postergan para un momento posterior. Pero esto además tuvo una modificación ahora que también contempló otras situaciones. ¿Quedó claro cómo funciona entonces lo del trámite diferido? Entonces, en ese caso, si es en audiencia, anuncio la interposición del recurso y no tengo que fundamentar nada, ni en la audiencia ni en los 6 días siguientes. El juez, en un caso, si es una resolución vinculada con la prueba, lo que va a decir en la audiencia es, téngase presente estando al efecto diferido o al trámite diferido de la apelación. Nada más que eso, no tengo que fundamentar nada. Si la interlocutoria fue dictada fuera de audiencia, lo mismo, tengo que anunciar, ahí sí, dentro de los 6 días voy a interponer el recurso, o de alguna forma voy a decir que expresar mi voluntad de recurrir mediante apelación esa sentencia, pero no tengo la necesidad de exponer los agravios, los fundamentos. Estos nuevamente van a quedar postergados en el tiempo. O sea que de las dos formas no tengo que... En las dos formas funciona de la misma forma. Supongamos que la resolución por la cual se desestimó el medio de prueba, que si bien habitualmente se dicta en audiencia, hubiera sido dictada fuera de audiencia. Supongamos que yo le propuse al tribunal, en función de las preguntas de ustedes, cambiamos los ejemplos y podemos hacerlos un poquito más sofisticados. Le propuse una prueba superviniente, ¿ah? Entonces me la resolvió fuera de audiencia, me dijo que no, que me lo desestimaba porque no correspondía. Y entonces me está dictando una sentencia interlocutoria fuera de audiencia, desestimando un medio de prueba. Bueno, estrictamente es un caso claro, yo voy a tener que interponer, voy a tener los 6 días para interponer el recurso, pero no tengo por qué fundamentarlo, ¿ah? Porque es un ejemplo claro, artículo 147 del Código General del Proceso. A mí no me quedó muy claro... perdón. Sí. Que no me quedó muy claro lo último que explicó, o sea, de cuando se pierde el juicio, o sea, se postergan los fundamentos, no entendí eso. Claro. Miren, voy primero con la hipótesis más sencilla, porque ahora hay una modificación en el código y se previó otra hipótesis. Quedó claro de que cuando la apelación es con efecto trámite diferido, no es necesario fundamentar el recurso. Eso está claro. Entonces, sí, eso sí. La pregunta que debiéramos hacernos, ¿y cuándo expongo la fundamentación? ¿Cuándo expongo los fundamentos de ese recurso? Cuando digo por qué me agravio, me perjudica o no estoy de acuerdo con la sentencia del juez que me rechazó la prueba. ¿Está clara la pregunta? Bueno, la exposición de los fundamentos
se posterga para al momento de la eventual apelación de la sentencia definitiva. Porque en su origen, este mecanismo, digamos, ¿cuál es el fundamento último de este mecanismo? Es, bueno, esperemos a la sentencia definitiva, a ver si la sentencia definitiva causa agravio o no causa agravio, porque capaz que la apelación que anunciaste en la audiencia, o el agravio que tendrías por esa apelación que anunciaste en la audiencia, después, en realidad, pierde utilidad o se vuelve totalmente secundario porque igual ganaste el juicio. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo, donde yo demandé al doctor Santi, me rechaza el juez un medio de prueba en la audiencia. No obstante ello, cuando se dicta la sentencia definitiva, condena al doctor Santi a pagarme los 100 pesos. ¿Tiene alguna utilidad la apelación con trámite diferido que quedó anunciado en la audiencia? ¿Qué les parece? Que no. Y seguro, perdió utilidad, porque ¿qué importa igual que me haya rechazado la prueba si después me dio la razón respecto de la pretensión principal y condenó al demandado a pagarme los 100 pesos? O podríamos cambiar el ejemplo. Le rechazaron el medio de prueba al doctor Santi. Fenómeno. Se dicta la sentencia definitiva, él anuncia, ¿no?, en la audiencia, le rechazaron el medio de prueba, él anunció la apelación y el juez la tuvo presente con efecto de trámite diferido, que es lo que correspondería. Termina el juicio y el juez desestima mi demanda, es decir, que le da la razón al doctor Santi. ¿Tiene utilidad? ¿Tiene la misma utilidad esa apelación que anunció cuando al final del juicio termina obteniendo una sentencia favorable porque se desestima la demanda? Y uno diría que no. Es decir, ¿qué es lo que se evitó en este caso con una apelación, aunque esa apelación hubiera sido con efecto no suspensivo? Se evitó todo un gasto de energía y de tiempo respecto de una apelación que después perdió utilidad. ¿Se dan cuenta? Disculpe, profe. No sé hay que comprender un poco este funcionamiento. Después hay otras hipótesis un poquito más complejas, que ahora las vemos, pero me parece que lo primero es comprender cuál es el fundamento de este mecanismo, digamos, en los ejemplos originales para los cuales está previsto, para que ustedes adviertan de por qué funciona. Les digo esto porque después, cuando esto se pregunta en los exámenes, generalmente se confunden o les resulta difícil exponerlo, y estoy convencido que eso es así porque no se advierte el porqué o el fundamento del mecanismo. Es decir, lo que se busca con esto es que no se entorpezca ni se dilate innecesariamente los procesos jurisdiccionales cuando se interpone un recurso de apelación, porque ya sea con efecto suspensivo o efecto no suspensivo, eso genera una distorsión en el trámite y obviamente que lo dilata. ¿Se Sí. hace aunque no se tenga certeza de si te va a perjudicar o no perjudicar? No, obviamente que no. No se tiene, digamos, respecto de quien anunció la interposición del recurso, entiende que lo perjudica. Lo que pasa que, digamos, tengan presente también que este mecanismo se está empleando respecto de sentencias interlocutorias. No se aplica respecto a una sentencia definitiva. Se aplica respecto de sentencias interlocutorias que de regla resuelven cuestiones secundarias o accesorias a la principal. No está resolviendo la cuestión principal. Entonces, es como si yo les dijera, anuncié la apelación pero vamos a ver cómo te va en la cuestión principal. Porque capaz que en la cuestión principal te dan la razón y esa apelación que anunciaste con trámite diferido ya no tiene sentido o no tiene utilidad. Esa, en definitiva, en términos de repente no muy académicos, es la explicación a este mecanismo. Porque el opuesto, ¿cuál sería? El trámite inmediato. Entonces, si hay que hacer un trámite inmediato, bueno, tratándose interlocutoria, habría que darle
otorgarle efecto no suspensivo, armar una pieza, elevar la pieza al superior, el superior ver eso en las 48 horas, después resolver, vuelve la pieza. Eso genera todo un entorpecimiento en el proceso que el legislador quiere evitar. Por eso son cada vez mayores las hipótesis donde la apelación de interlocutorias van con trámite diferido. Sí, pregúntenos más y Le quería preguntar algo. Capaz que es una manera tonta de decirlo, pero para que yo lo termine de entender, ¿no sería como decir que te reservás el recurso de apelación para el final por si la sentencia sale mal para vos? Bueno, sí, lo que pasa que en realidad, capaz que, digamos, el ideal no es decir me reservo recursos, porque en realidad tengo que manifestar mi voluntad, tengo que anunciar la interposición del recurso, ¿no? Es decir, porque dicho así, alguien podría interpretarlo como decir, bueno, me quedé callado y después perdí, y ahí cuando perdí, digo, mire, perdí, ¿se acuerda? Porque me rechazó tal medio de prueba a la audiencia. Y entonces recurro. Entonces, capaz que esa expresión no me gusta tanto, porque de alguna forma yo tengo que anunciar. Lo que sí, por razones de economía, no tengo que fundamentar todavía, ni se fundamenta, por eso les dije, lo que se difiere es el fundamento, la sustanciación, es decir, tampoco se le da traslado a la otra parte, a ver, así, ¿qué opinás del recurso de fulano? No se le da traslado, ni tampoco se eleva al superior. Profe, entonces usted recomienda que ante la duda, por así decirlo, siempre presentemos el recurso de apelación con esto de trámite diferido. Sí, digo, si yo considero que una sentencia interlocutoria el tribunal la está dictando de forma errónea y me puede causar un perjuicio, me está causando un perjuicio, eso habrá que verlo en cada caso concreto, porque capaz que yo propuse un medio de prueba, propuse 6 testigos, y hay un límite de 5 por cada hecho a probar, un ejemplo frecuente, y el tribunal me rechaza un testigo. Y bueno, yo igual confío en los otros 5 testigos y no le apelo con trámite diferido, no le interpongo ningún recurso. Eso habrá que verlo en cada caso concreto, previendo lo que uno pueda prever en cuanto al eventual perjuicio que se pueda generar por esa sentencia interlocutoria. Ahora, si el juez me rechaza el ofrecimiento de una prueba que yo considero fundamental, bueno, sí, porque ahí me la veo venir. Digo, no, pero el único testigo que tengo del accidente de tránsito me lo rechazó, no lo va a citar a declarar. Y entonces ahí sí, de cajón, anuncio el recurso. Porque, A eso iba. Le va a errar. Digo, para seguir dentro de los ejemplos de la prueba, podría ser otra cuestión que no tuviera que ver con prueba. Sí. Se le cortó un poco, no le entendí bien lo que dijo lo último, pero más o menos a eso iba, en el cuanto de que si me dice en la audiencia preliminar, me dice, mira, esta prueba es inadmisible, y yo estoy confiando todo que esa prueba para mí es admisible, y estoy basándome en que tiene mucha fuerza para mí. Digo, la voy a ¿cómo es? A apelar o no. Pero después, Sí. cuando él me dice al final del proceso, ahí yo tengo que apelar otra vez con... Mirá, ahora lo vemos, porque a esa parte no llegamos todavía. Justamente estaba razonando en ese sentido. Si la prueba que el juez o el tribunal me rechaza, yo considero que es fundamental, que la suerte del juicio, el resultado, depende de esa prueba, obviamente que tengo la carga de anunciar ahí la apelación, porque me está rechazando esa prueba. Y ponía como ejemplo, si es una prueba que hasta pudiera ser considerada innecesaria porque es superabundante, y entonces ponía como ejemplo, no sé si se escuchó bien lo de los 6 testigos, ¿no? Y el juez me dice, no, mire, 6 testigos no, le vamos a tomar declaración a 5, y bueno, está fenómeno, le querés tomar declaración a 5, tómale declaración a 5, y chao, y hasta de repente yo elijo los 5 mejores testigos, y uno queda sin efecto, y no anuncio ninguna apelación, ni siquiera la que es con trámite diferido. Esto en respuesta un poco a lo que preguntaba la compañera de qué es lo más aconsejable. Bueno, claro, por eso es la certeza que yo le decía. Seguro, está lo bien. Lo que preguntaba la compañera era eso de la certeza. Yo sigo el mismo razonamiento que ella, digo. O sea, me dicen que no es admisible,
apelo también igual, por más que no tenga No, certeza, digo. No, está permiso, bien. permiso Sí, un segundito, Alejandro. Muchachos, ustedes tienen sí. que pensar que también en el proceso hay una dimensión estratégica. Yo no voy a andar recurriendo a cualquier cosa si es baladí el problema y me estoy malenquistando con el tribunal. O sea, uno va anunciando o interponiendo apelaciones de cuestiones que realmente son importantes. Sí, Ah, seguro, ahí un poco eso me da pie para Pero va en lo aconsejar. subjetivo, ¿no? En lo que yo No, vea que tenga fuerza importante. claro, pero lo que les dice el profesor es lo que, digo, consejo entre colegas, no fastidiar al tribunal, ¿no? Entonces no estar apelando porque sí, en ese ejemplo que parece claro. Ahora, si me está rechazando un medio de prueba, a veces puede ser al revés. Mire, cambiando el ejemplo, que puede ser más frecuente, le admite un medio de prueba en la parte contraria que yo considero que no corresponde. Propuso un medio de prueba, en el ejemplo que venimos manejando del comienzo de la clase, el doctor Santi propuso un medio de prueba que yo no estoy de acuerdo, que no corresponde, que no es admisible, por ejemplo, por alguna de esas diferentes causales. Y el juez lo admitió. Y entonces yo me opongo, pues digo, no, esto no corresponde. Eso, digamos, con la prueba a veces en la práctica es más frecuente las hipótesis donde se admiten cosas que no debieran haberse admitido. ¿Qué tal? Si el que la propone es uno, fenómeno, pero el problema es cuando la propone el contrario, que la otra hipótesis de que se rechaza. Ahora, para terminar de analizar cómo es que funciona esto del efecto o el trámite diferido, tienen que leer, es fundamental, porque ahora vamos a descubrir que hay más de una hipótesis, el literal tercero del artículo 251. Entonces, ahora un poco esto que explicamos, vamos a analizarlo de forma más detallada y técnica con el artículo del código. Ahí el literal tercero arranca dice, con efecto diferido, bueno, podrían poner entre paréntesis, dice efecto con trámite diferido, dice, limitado a la simple interposición del recurso. ¿Va? Lo que veníamos diciendo, se interpone o se anuncia sin los fundamentos. Dice, en cuyo caso, y sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada, claro, es similar al efecto no suspensivo, es decir, la resolución se cumple. Si se rechazó la prueba, queda rechazada la prueba. Si se admite la prueba, queda admitida la prueba. Se reservará fundamentarlo con el de la eventual apelación de la sentencia definitiva. Volviendo al ejemplo de que me habían rechazado la prueba queda rechazada, no se produce, no se cita el testigo, no se agrega el documento, no se realiza la pericia, el ejemplo que ustedes quieran, cuando yo voy a tener que exponer los fundamentos, con la eventual apelación de la sentencia definitiva. Entonces, en esta primera hipótesis, ¿qué es lo que se supone? Está suponiendo que la sentencia definitiva me causa agravio. Destaquen esto. En esta primera hipótesis, de esta frase que leímos, lo que está previendo es, o contemplando, que la sentencia definitiva me causa agravio. Y entonces, como esa sentencia definitiva me causa agravio, cuando yo apele la sentencia definitiva, o el doctor Santi la apele según el resultado del juicio, en el ejemplo que estuvimos manejando, voy a tener que exponer los agravios de la sentencia definitiva. ¿Se acuerdan que cuando apelaba la definitiva tenía que exponer los agravios? Y también voy a exponer los agravios de esa apelación diferida que me quedó anunciada previamente. Y que me quedó anunciada posiblemente en audiencia o podría haber sido fuera de audiencia. ¿Ah? Esa es la traducción de lo que dice esta primera parte del literal tercero del artículo 251. ¿Ah? Se reserva fundamentarlo con el de la eventual, ¿vieron que dice eventual apelación de la sentencia definitiva? Porque estábamos manejando la hipótesis que, ¿qué pasa? La sentencia definitiva podría causarme agravio o no. Capaz que no me causa agravio porque se contempla mi pretensión principal y yo me olvido de la apelación diferida que quedó anunciada. Si total gané el juicio, que me voy a poner a discutir. Esta es la hipótesis más sencilla y digamos, era la hipótesis que originalmente
ahora viene algo que es un poquito más complicado y es el resto del literal tercero del 251. Esta hipótesis es la más sencilla y es, digamos, el funcionamiento que estaba previsto originalmente en el código. Pero después se advirtió la existencia de otras hipótesis donde, vean ustedes, donde, a pesar de que la sentencia definitiva no me causa agravio, esa apelación con trámite diferido que quedó ahí colgada me generó un perjuicio o mantengo un interés respecto de esa apelación diferida, y entonces, bueno, ahora me encuentro con que la sentencia definitiva no me causa agravio, pero me quedó esa apelación ahí colgada. Hay un ejemplo relativamente fácil, o una hipótesis relativamente fácil que se los voy a dar, porque entonces ustedes van a comprender a qué apunta el resto de este literal tercero. Supongamos que hubo un incidente durante ese proceso, y en ese proceso, ese incidente, yo planteé una cuestión incidental y me rechazaron el incidente con costas y costos. ¿Sí? Me quedó ahí firme una condena en costas y costos por el incidente. Anuncié la apelación, que como es la sentencia interlocutoria que resuelve un incidente, es con trámite diferido. Anuncié la apelación respecto de la sentencia que resolvió ese incidente, y después, cuando se dicta la sentencia definitiva, gano el juicio. Es decir, lo que es la pretensión principal, no tengo agravio, se me contempla totalmente. Y entonces alguien dirá, pero te quedó colgada esa condena en costas y costos, que vos anunciaste la apelación, y ahora no tenés agravio contra la sentencia principal. Y entonces, ¿cómo poder fundamentarlo, no? Porque el fenómeno, me dieron la razón en el fondo, pero voy a tener que pagar las costas y costos de ese incidente que yo entiendo que está mal, que no correspondía, que estaba mal resuelto y que tampoco correspondía que me condenaran en costas y costos. Entonces, a partir de ese ejemplo y otros posibles ejemplos, aparece la hipótesis donde la sentencia definitiva no genera agravio, y no obstante ello se mantiene de alguna forma o se actualiza de alguna forma el agravio que me causó la interlocutoria previa. Entonces, vean ahora cómo sigue entonces la redacción del código contemplando estas otras posibles hipótesis. Dice, la parte que no tuviera agravios respecto de la sentencia definitiva, ¿vieron el ejemplo que estábamos viendo? Perdí el incidente con costas y costos, pero no tengo agravio respecto de la sentencia definitiva. Igualmente podrá fundar la apelación diferida por vía principal, en el plazo de 6 días. ¿Qué se vino entonces a establecer como solución? A establecer un mecanismo de apelación diferida que de alguna forma adquiere autonomía, quizás es la expresión o el concepto más preciso, adquiere autonomía respecto de la apelación de la sentencia definitiva. Porque ¿qué pasa? Si la sentencia definitiva no me causa agravio, no la voy a... En principio la regla es que no voy a tener interés en apelarla. Pero ¿qué hacemos con la apelación diferida o con trámite diferido? Bueno, se le estableció de alguna forma un tratamiento autónomo, independiente. Y entonces, como arranca diciendo esta parte del literal tercero, aunque no tuviera agravios respecto de la sentencia definitiva, igualmente podrá fundar la apelación diferida por vía principal en el plazo de 6 días. O al evacuar el traslado de la apelación interpuesta por su contraparte contra la sentencia definitiva. En este último caso, el plazo del traslado de la apelación diferida será de 6 días. Están pensando en las hipótesis donde, no obstante resultar ganancioso en el proceso y respecto de la pretensión principal, puede haber algún interés en fundamentar esa apelación diferida. Y ese ejemplo del incidente con las costas y costos es un buen ejemplo. Puede haber algún otro ejemplo un poquito más complejo, sofisticado. Capaz que al que le rechazaron un medio de prueba, supongamos al doctor Santi le rechazaron un medio de prueba,
él después resultó ganancioso, le desestimaron la demanda y yo apelo. Y él anunció la apelación respecto de esa sentencia que le rechazó el medio de prueba. Y entonces, ¿qué hace? Cuando ve que yo apelo, esto tiene que ver, puede tener algún parentesco con un tema que se llama agravios eventuales y demás. Lo concreto que él podría, al evacuar el traslado de mi recurso de apelación, expresar los fundamentos ante la eventualidad de que después el Tribunal de Apelaciones modifique o revoque la sentencia. Pero es Y ahí, un ejemplo un poquito más difícil, ¿no? Y ahí, Alejandro, parecería ser que no es de 6 días el traslado, que ahí es el traslado de los 15 nomás. Ahí es el de los 15. El ejemplo más fácil es el del incidente. Digamos, que es el ejemplo más claro y que además están los manuales y es con el que los estudiantes se van a encontrar, ¿no? Este otro ejemplo, por eso decía, además se vincula más con lo de puede ser un ejemplo del tema de los agravios eventuales. Bueno, como estamos en 7:32, diría que ver qué preguntas respecto de esto que dijimos y capaz que lo redondeamos esto y seguimos con los otros recursos la clase que viene. Esto llevó un poco más tiempo del habitual, pero bueno, hay que quizás razonarlo de diferente forma para que quede lo más claro posible y ustedes puedan razonarlo. No sé si te parece, Santi. Perfecto, creo que había alguna pregunta ahí. Pero alguna pregunta que puedan plantear en forma inmediata ahora, no hay problema. No, la verdad quedó todo bastante claro, pero una consulta, no hay ninguna sanción porque vos hayas apelado con efecto diferido y al final, como la sentencia te resultó a tu favor y no utilizás el recurso al final, no te ponen una sanción ni nada por el estilo. Y no, pero además no correspondería que hubiera ninguna sanción porque digamos, el impugnar es una facultad, puede ser vista como una facultad, como un derecho, e incluso yo puedo desistir, luego que interpuse un medio impugnativo o un recurso, puedo desistir del mismo posteriormente. Digo, podrá haber una hipótesis donde se interprete que lo hice con ánimo dilatorio y me condenen en costas y costos, pero, digamos, eso no va a ocurrir en esta hipótesis de la apelación con trámite diferido, porque además puede suceder que, digamos, ensayamos otro ejemplo. Yo al final no solo que resulto ganancioso, sino que por las características del asunto estoy confiado de que voy a ganar el juicio. Es decir, me dieron la razón en primera instancia y advierto que hay muy pocas posibilidades de que esa sentencia sea revocada, aunque le apele la parte contraria. Y entonces, volviendo un poco, digo, no, bueno, acá me olvido de la apelación diferida, o supongamos que esa apelación diferida en un determinado momento me pareció que podía ser relevante y posteriormente entiendo que no. Y entonces no vale la pena, siguiendo esa línea de razonamiento de no andar apelando, porque sí, bueno, sí anuncié el recurso, porque además muchas veces eso ocurre en el curso de una audiencia donde no hay demasiado tiempo de reflexión. Y entonces lo que sí es verdad que a veces en la audiencia lo más aconsejable puede ser, por las dudas, ahí retomo un poco la consulta de otra compañera, por las dudas voy a anunciar la interposición del recurso de apelación. Capaz que después vuelvo al estudio, vuelvo a mi casa y digo, no vale la pena. Y ya después, más allá del resultado del juicio, digamos, no me preocupo por fundamentar esa apelación diferida. Eso es verdad que a veces en las audiencias, donde hay poco tiempo de reflexión para las diferentes, muchas cuestiones, uno razona de esa forma. ¿No? ¿Alguna otra duda? Tienen que leer los artículos del código, lean en especial esto lo que estuvimos refiriendo. Hay otros artículos que, bueno, no los leímos textualmente porque nos llevaría mucho más tiempo, pero tratamos de hacer referencia a los conceptos contenidos en los otros artículos. Ya habiendo visto esto y con una lectura que ustedes le puedan dar en estos próximos días, vemos las dudas que se mantengan para la clase que viene y, bueno, terminamos apelación y seguimos con los otros recursos. La clase siguiente va a ser el miércoles, porque el lunes es feriado. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Alejandro, muchas gracias. ¿Ah?
¿Está claro? Bueno, seguimos el miércoles y después capaz que después nos lleva un poquito más de tiempo, pero bueno, lo vamos adaptando. Perfecto. Bien. Perfecto. Martirena, Sí. lo que puede hacer usted, fíjese en internet, hay un programa que se llama Dropbox, Drop como gota, Box como caja, para lo que es el video, es gratis. Sí. Entonces usted allí lo que hace es subir el video ahí y me manda un link por mail. ¿Usted tiene mi mail? No, creo que está en el grupo. Si no, se lo pido por el grupo después. Perfecto. ¿Estamos? Bueno, Sí, lo perfecto. podemos subir al Que canal pasen para bien. los compañeros que no hayan podido asistir, porque tenemos 34 compañeros y generalmente hay más estudiantes en la sesión. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el miércoles, muchachos, que Bien. seguimos con recursos. Evidentemente la prueba no va a ser el miércoles ni va a ser el viernes, porque tenemos que terminar recursos primero. ¿Está? Perfecto. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Alejandro. Genial, chau, chau. Chao.